¿Y si te dijera que algunas de las comidas más deliciosas que probarás en tu vida pueden prepararse en solo 10 minutos? Y sin embargo, muchas de ellas estuvieron a punto de desaparecer de la historia. Hoy vamos a redescubrir esas recetas olvidadas, platos que alguna vez alimentaron a una nación entera y que el paso del tiempo dejó en el olvido. Recetas simples, rápidas, pero increíblemente sabrosas. Prepárate para un viaje al pasado a través de los sabores más inesperados y entrañables que, sí o sí, deberías probar al menos una vez en la vida. Creamed corn sobre galletas saladas. ¿Y si te dijera que una simple lata de maíz podía convertirse en un plato inolvidable? El creamed corn sobre galletas saladas era mucho más que un snack. En épocas difíciles era una solución salvavidas. No hacía falta cocinar ni ensuciar nada. Abrías una lata de maíz cremoso y lo servías directamente sobre un puñado de galletas saladas. El contraste era adictivo, crujiente, cremoso, salado y ligeramente dulce. Algunas personas le añadían pimienta negra, otras un poco de queso si había suerte. Pero lo más común era mantenerlo en su forma más pura, sin adornos. Una receta sencilla y honesta. Comida de verdad. Era la prueba de que la creatividad y el ingenio en la cocina no necesitan ingredientes caros. Tang Pie Cups. ¿Un postre hecho con polvo para bebidas instantáneas? Bienvenidos a los años del espacio. Los Tang Pie Cups eran la golosina cítrica que conquistó las mesas gracias a la fiebre espacial de los años 60. Imagínalo. Mezcla de leche condensada, topping batido y unas cucharadas de polvo Tang. Todo batido hasta convertirse en una mousse cremosa y dulce, servida en mini tartas o vasitos de gelatina. Era barato, vistoso y estaba de moda. Y lo mejor de todo, se preparaba en minutos y se enfriaba aún más rápido. Una receta que parecía salida de un laboratorio retro, pero que funcionaba. Pickle Dog Bites. ¿Te parece raro un postre con Tang? Espera a probar un hot dog con pepinillos y queso crema. Sí, así como lo oyes. Un Frankfurt untado con queso crema, envuelto en un pepinillo. Solo 3 ingredientes y una explosión de sabor. Esta receta nació en los años 60 y se convirtió en un clásico de lonchera. Algunos los servían en rodajas como aperitivo, otros los comían enteros, directamente del refrigerador. No era bonito, ni tradicional. Pero era rápido, barato y, según quienes lo probaban, absurdamente delicioso. Spam con salsa de manzana. Y si el pepinillo podía mejorar un hot dog, imagina lo que la salsa de manzana podía hacer con un poco de spam. En los años 50 y 60, el spam con salsa de manzana era un clásico de comidas al aire libre, cenas rápidas y meriendas nocturnas. Bastaba con cortar el spam en cubos, freírlo hasta que estuviera crujiente y añadir un poco de salsa de manzana para caramelizarlo. El resultado, trozos dorados de cerdo salado cubiertos con una capa dulce y pegajosa. Era comida reconfortante en su máxima expresión. Y lo mejor, se hacía en menos de 10 minutos. Ketchup Noodles. ¿Y si te digo que la pasta con ketchup no solo era real, sino querida? Los ketchup noodles eran la solución express cuando el tiempo apremiaba y la despensa no ofrecía mucho. Solo necesitabas cualquier tipo de pasta cocida, un poco de mantequilla y un buen chorro de ketchup. Para muchos eso era todo. Para otros se mejoraba con queso rallado o incluso un huevo revuelto. ¿Te suena raro? Pruébalo primero, luego hablamos. Arroz frito con monedas de Boloña. ¿Creías haberlo visto todo? Pues espera a que el arroz frito se cruce con la carne en lonchas más humilde de la despensa, la Boloña. El Boloña Coin Fried Rice era pura poesía culinaria de posguerra. La receta, sencilla y sorprendentemente sabrosa. Se usaba arroz frío sobrante del día anterior, se lanzaba a la sartén caliente y se añadían trozos de Boloña cortados en forma de pequeñas monedas que se doraban hasta que los bordes comenzaban a rizarse. Un chorrito de salsa de soja, un poco de salsa inglesa si te sentías elegante y voilà. Una mezcla de sabores internacionales hecha con lo que tenías a mano. En menos de 10 minutos tenías un plato caliente, aromático y reconfortante. Perfecto para esas noches de antojo o mañanas perezosas. Era un poco de todo, en una sola sartén.
Sándwich de mantequilla de cacahuete y lechuga. Sí, has escuchado bien. Hubo un tiempo en que el sándwich de mantequilla de cacahuete y lechuga era tan común como el de mantequilla y mermelada. Una loncha de pan blanco, una capa generosa de mantequilla de cacahuete, suave o con trozos, según la casa, y una hoja crujiente de lechuga iceberg. ¿El resultado? Algo fresco, crocante y sorprendentemente equilibrado. La lechuga aligeraba la textura densa de la mantequilla y convertía cada bocado en una experiencia refrescante. Fue una solución de la era de la depresión que sobrevivió a guerras y generaciones, hasta que desapareció silenciosamente de los almuerzos escolares. Pero si alguna vez lo pruebas, entenderás por qué duró tanto. Cubos de gelatina de café. Y hablando de cosas que no sabías que necesitabas, prepárate para conocer el postre secreto de tu abuela. Los Coffee Jelly Cubes eran una delicadeza simple, elegante y con cafeína. Se disolvía gelatina neutra en agua caliente, se mezclaba con café instantáneo y se dejaba enfriar hasta formar cubos brillantes y temblorosos. Una cucharada de nata o un poco de leche evaporada por encima, y tenías un postre digno de cualquier salón de té. Era lo suficientemente especial para sentirse como un lujo, incluso cuando el presupuesto no daba para más. Y sobre todo, era ese pequeño capricho para cerrar un día largo con una sonrisa. Tuna Tater Stackers. ¿Quién necesita una cazuela cuando puedes construir una torre? Los Tuna Tater Stackers eran exactamente eso. Una torre hecha con rodajas gruesas de patata cocida, intercaladas con cucharadas de atún enlatado. Todo coronado con una loncha de queso americano derretido al microondas. Algunos añadían un poco de mayonesa o mostaza al atún. Otros decoraban con guisantes o pan rallado. Pero el alma del plato estaba en su simpleza, algo rápido, calórico y sorprendentemente sabroso. Se sentía como una minicena gourmet hecha con lo que sobraba. Hot dogs rellenos con copos de maíz. ¿Pensabas que ya lo habías visto todo con los hot dogs? Déjame presentarte el Cornflake Topped Hot Dog Boat. Abrías el Frankfurt por el medio sin cortarlo del todo, lo rellenabas con encurtidos, puré de patatas o lo que tuvieras a mano, lo cubrías con un trozo grueso de queso y por encima una lluvia de copos de maíz triturados, los que quedaban en el fondo de la caja, esos que nadie quería. Después al grill hasta que el queso burbujeaba como lava y los copos se doraban. Era crujiente, salado, dulce y totalmente inesperado. Un plato sacado de los recetarios comunitarios de los años 50 que aún sigue sorprendiendo a quien se atreve a probarlo. Tostadas de sardina con mostaza. Y si pensabas que solo los hot dogs tenían su momento, te presento la realeza del pan tostado, la Sardine Toast Slather. Una lata de sardinas bien escurrida, triturada con un tenedor hasta hacer una pasta, mezclada con mostaza amarilla, un poco de cebolla picada y, si te sentías valiente, un chorrito de vinagre o salsa picante. Todo untado sobre pan de centeno tostado y servido frío o caliente. Era intenso, salado y lleno de sabor. Perfecto para una comida rápida y nutritiva. No era para todos, pero los que crecieron con él aún lo recuerdan con cariño. Leche dulce con bizcochos desmigados. Y si las sardinas no son lo tuyo, tal vez este plato sí lo sea. Leche dulce con galletas desmenuzadas. Este clásico del sur de Estados Unidos era más que un desayuno. Era una tradición de consuelo. Si te sobraban bizcochos del día anterior, los desmigabas en un cuenco, les vertías leche con azúcar, también llamada sweet milk, y dejabas que se empaparan lo justo para ablandarse sin hacerse puré. A veces se añadían fresas o vainilla, pero la mayoría de las veces se servía simple. Era suave, dulce y nostálgico. Y muchas veces era lo primero que los niños aprendían a preparar por sí solos. Velveeta sobre grits. Y si te hace falta algo caliente, salado y reconfortante por la mañana, no busques más. El Velveeta Grit Swirl es para ti. Un cuenco de sémola de maíz cocida en 5 minutos, enriquecida con un buen trozo de queso Velveeta, se derretía formando un remolino dorado de pura felicidad. Era popular en desayunos comunitarios, comedores de iglesia y mesas familiares del sur en los años 70. Hoy casi ha desaparecido, pero una cucharada basta para recordar por qué fue un favorito durante tanto tiempo. Parfait de gelatina y queso cottage.
¿Quién dijo que los desayunos no podían ser dulces y coloridos? Los Yellow Parfaits mezclaban cubitos de gelatina de sabores, lima, cereza o naranja, con cucharadas de queso cottage y a veces mermelada o piña triturada. El resultado, un postre ligero, divertido y, sí, sorprendentemente equilibrado. Proteína, fruta y un poco de azúcar, todo en una copa. Un favorito en los años 50 que aún aparece en reuniones familiares donde la nostalgia es el ingrediente principal. Tostada frita con mayonesa. Antes de que el aguacate se adueñara del desayuno, hubo una tostada que reinaba en las cocinas más modestas, la mayonnaise fried toast. Cuando la mantequilla escaseaba y el queso era un lujo, la mayonesa se convertía en la solución. Se untaba una capa gruesa sobre una rebanada de pan blanco un poco reseco y se freía, con la cara de la mayonesa hacia abajo, en una sartén caliente. La magia ocurría al instante. La mayonesa se doraba, burbujeaba y se transformaba en una costra crujiente, dorada y llena de sabor. Era sencilla, sin adornos. Solo pan, sartén y un poco de ingenio. Pero su textura y sabor eran tan ricos que se sentía como un desayuno de cafetería, aunque fuera puro recurso de despensa. Torres de galletas con mantequilla de manzana. En cada porche del sur, junto a una taza de té caliente, solía haber una torre de galletas saladas untadas con apple butter. No era postre. No era exactamente un snack. Tampoco un sándwich. Era algo único. Una tradición sencilla que mezclaba lo dulce y lo salado en cada bocado. Solo necesitabas galletas saladas, de esas que siempre hay en casa, y una buena cantidad de mantequilla de manzana. Ibas apilando las galletas como si construyeras una mini torre, creando capas de sabor y textura. Perfectas para acompañar una charla, una merienda tardía o incluso una noche de insomnio con café. No necesitaban horno ni refrigeración. Solo una cuchara y ganas. French toast con cereal Frosted Flakes. Si las tostadas con mayonesa eran pura lógica, esta versión era puro delirio azucarado de sábado por la mañana. El Frosted Flake Crusted French Toast era una obra maestra improvisada, rebanadas de pan viejo bañadas en una mezcla de huevo y leche, para luego presionarlas contra una cama de cereales Frosted Flakes triturados. Una vez en la sartén con mantequilla caliente, los copos se doraban y caramelizaban, formando una corteza crujiente y dulce por fuera, creando un interior suave y esponjoso por dentro. Era la respuesta casera a los desayunos de cafetería, pero sin salir en pijama. Ideal para los que querían un desayuno de lujo con el presupuesto de un estudiante. Huevo en anillo de Boloña. Y si te parece raro poner cereales en tostadas, espera a freír un huevo dentro de un anillo de Boloña. Sí, así como suena, una loncha gruesa de Boloña con un agujero en el centro, dorada en sartén hasta que se riza. En ese centro caliente y cóncavo se casca un huevo. Lo que obtenías era una mezcla perfecta. Huevo cocido con el sabor ahumado y salado de la carne, todo en un solo anillo crujiente. Era como un huevo al agujero, pero con más actitud. Ideal para niños y para adultos que fingían que lo hacían por los niños. Pastel de galletas Ritz sin carne. Cuando la carne escaseaba o el dinero no alcanzaba, las galletas Ritz salvaron más de una comida. El Ritz Cracker Meatless Loaf era la respuesta creativa al racionamiento. Se trituraban las galletas hasta hacer migas finas, se mezclaban con leche, huevo y condimentos como ajo en polvo, cebolla o perejil, y se moldeaba como un pastel de carne, pero sin carne. Podías freírlo como croquetas o hacerlo en molde como un pastel. El resultado era dorado por fuera, suave y sabroso por dentro. Se podía acompañar con salsa, comer en sándwich o disfrutar tal cual. Era una forma astuta, económica y deliciosa de darle al cuerpo algo reconfortante sin romper el bolsillo. Ensalada de piña con queso en copa de lechuga. ¿Quieres algo raro, retro y que te haga levantar una ceja? Prueba esta joya visual de los años 50, la tarta de piña y queso con lechuga. Una hoja crujiente de lechuga iceberg servía como base para montar un anillo de piña en almíbar, una cucharada de queso cheddar rallado y una cucharada generosa de mayonesa por encima. A veces todo se mezclaba, a veces se colocaba por capas como una especie de ensalada arquitectónica.
Era cremosa, dulce, salada y con un toque ácido. Una receta que parecía salida de un recetario de anfitrionas con guantes blancos y perlas en el cuello. Sándwich de espaguetis fríos. Y si esto te pareció extraño, espera a ver lo que muchos almorzaban durante años. Un sándwich de espaguetis fríos. Así como lo oyes, pasta sobrante, directamente del refrigerador, metida entre dos rebanadas de pan blanco. Sin calentar, sin adornar. Solo carbohidratos puros y simples. Era práctico, llenador y perfecto para trabajadores, estudiantes o niños que no querían esperar a la cena. Tostada de jamón picante con pepinillos y queso. Y si la pasta fría no es lo tuyo, déjame tentarte con esta maravilla caliente. Deviled Ham and Pickle Toast. Era una tostada abierta con una capa gruesa de jamón deviled, ese paté enlatado con sabor fuerte, cubierto con pepinillos picados, dulces o en vinagre, y una loncha de queso americano por encima. Se metía al horno hasta que el queso burbujeaba y el pan crujía. Era salado, ácido, cremoso y reconfortante. Ideal para almuerzos sin tiempo o meriendas que sabían a comida de verdad. Si te está gustando este viaje por estas recetas olvidadas, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así nos ayudas a seguir desenterrando sabores que el tiempo casi borra. Estamos justo a la mitad y lo mejor aún está por venir. Tostadas con mayonesa, polos caseros, sándwiches inesperados. Seguimos con más platos rápidos, raros y deliciosamente nostálgicos. No te vayas. French toast con zumo de naranja. ¿Se te acabó la leche? No importa. Usa zumo de naranja. La Orange Juice French Toast era un giro inesperado al clásico desayuno. En lugar de leche, se usaba zumo para mojar el pan, junto con huevo y un toque de azúcar o nuez moscada. Lo que salía de la sartén era una tostada dorada, con un sabor cítrico fresco y vibrante. Como morder un desayuno de verano. Sándwich de mantequilla de cacahuete con bacon. Si pensabas que ya lo habías visto todo, espera a conocer uno de los sándwiches más rebeldes que jamás existieron. Peanut Butter and Bacon Sandwich. Pan de molde, una generosa capa de mantequilla de cacahuete y tiras crujientes de bacon recién hechas. Una combinación impensable, sí, pero sorprendentemente perfecta. El sabor ahumado y salado del bacon se fusionaba con la untuosidad y dulzura natural del cacahuete. Era una explosión de sabores que parecía sacada directamente de un diner de carretera o del recetario experimental de tu primo el atrevido. Algunos le añadían miel. Otros preferían mantequilla de cacahuete crunchy para más textura. Pero todos coincidían en una cosa: funcionaba. Y no solo funcionaba, era glorioso. Wraps de Boloña con ensalada de col. Directo desde 1985 y envuelto en tortilla, Boloña Slow Wraps. Cuando no había plan para la cena, ni ideas ni ingredientes, estos wraps salvaban la noche. Solo necesitabas unas lonchas de Boloña, las cortabas en tiras finas y las mezclabas con aliño de ensalada de col. A veces con repollo rallado, zanahoria o directamente solo con la salsa. Se envolvía en una tortilla y listo. Un bocado fresco, salado, dulce y cremoso. Sabía a picnic improvisado, a merienda junto a la piscina, a película en VHS un viernes por la noche. Sencillo, rápido y siempre desaparecía del plato antes de lo esperado. Polos de leche en polvo Carnation. ¿No hay helado en casa? No importa, hazlo tú. Los Carnation Milk Pops eran polos caseros hechos con leche en polvo, agua, azúcar y un chorrito de vainilla. Se vertían en vasitos de papel, se les clavaba una cuchara de plástico o palito de madera, y al congelador. Después de unas horas salía una delicia fría, cremosa y dulce que sabía a verano, a infancia y a creatividad. Algunas familias le añadían plátano machacado, café instantáneo o cacao en polvo, pero el clásico de vainilla era el favorito. Rollitos de carne enlonada sobre tostada. ¿Recuerdas el famoso Creamed Chipped Beef on Toast? Pues esto es su versión más elegante. Rollitos de tostada de carne de ternera chipped. Se preparaba una bechamel espesa con carne de vacuno en conserva picada, se extendía sobre rebanadas de pan blanco, se enrollaban como si fueran cigarros y se doraban en sartén con mantequilla. Lo que salía era crujiente por fuera, cremoso por dentro,
y visualmente digno de una bandeja de brunch. Algunos los espolvoreaban con pimentón. Otros los acompañaban con huevo revuelto o tomate en rodajas. Eran tan baratos como elegantes. Una forma de convertir un plato militar en algo casi gourmet. Cazuela de chili enlatado con galletitas Oyster. ¿Tienes una lata de chili? ¿Un puñado de galletitas? Entonces tienes la cena lista. La Canet Chili and Oyster Cracker Casserole era la receta más fácil y agradecida de todas. Se volcaba el chili en una fuente para horno, se cubría con galletitas de sopa, se podía añadir queso, cebolla o incluso alguna verdura olvidada en el cajón y se horneaba. Las galletitas quedaban crujientes por encima, el chili espeso y caliente por debajo. Era reconfortante, rápido y con un coste de menos de $1. Gofres de puré instantáneo de patata. ¿Puré de patatas? ¿En la gofrera? ¡Claro que sí! Los Instant Mashed Potato Waffles eran la solución creativa a las sobras del día anterior. Se mezclaba el puré con un huevo, un poco de harina o queso si había, y se vertía en la gofrera. En pocos minutos tenías gofres dorados, crujientes por fuera y cremosos por dentro. Se podían servir con crema agria, cebollino, bacon o simplemente con mantequilla. Sandwich Club. Y si alguna vez un sándwich se sintió como una celebración, fue el Sandwich Club. Triple pan tostado, capas de pavo, jamón, bacon, lechuga, tomate y mayonesa. Cortado en triángulos, sujetado con palillos de cóctel y servido como una torre gastronómica. Cada mordisco era un caos controlado, crujiente, jugoso, salado, fresco. Era grande, era contundente y era glorioso. El rey de los almuerzos de cafetería, dinners y la casa de tu tía los domingos. Chicken Marbella. Un plato sofisticado con un nombre elegante y una historia aún más rica. El Chicken Marbella nació en los años 80 de la mano de las chefs Julie Rosso y Sheila Lukins y se hizo famoso gracias al libro The Silver Palate Cookbook. Pollo cocinado con ciruelas, aceitunas y alcaparras en una mezcla dulce-salada inolvidable. Amado por la comunidad judía y adoptado por millones. Pero cuando los chefs decidieron mejorarlo, reemplazando las aceitunas por tomates secos, el desastre ocurrió. La receta perdió su esencia, el público la rechazó y muchos restaurantes la retiraron del menú. Hoy, los que saben solo aceptan la versión original. Sidra de manzana artesanal. En los años 70, el otoño no estaba completo sin una visita a la granja local. Una bolsa de manzanas, un pastel casero y una botella de sidra sin pasteurizar. Espesa, turbia, con pulpa, sin fecha de caducidad ni etiquetas. Solo manzanas exprimidas directamente. Se servía fría o caliente con canela. Era tradición, naturaleza y nostalgia en un solo trago. Con el tiempo llegaron los estudios sobre seguridad alimentaria y los riesgos de bacterias como E. coli. Las regulaciones cambiaron. Se exigieron advertencias. Y la pasteurización se volvió norma. Hoy aún puedes encontrar sidra cruda, pero siempre con una etiqueta que lo advierte. Tostada de bacon con mantequilla de manzana. Y si alguna vez combinaste bacon con algo dulce, sabes de lo que hablo. Una rebanada de pan blanco, una capa generosa de apple butter y tiras de bacon caliente encima. Sin verduras, sin reglas, solo sabor. Era desayuno de abuela, mañana otoñal y sartén de hierro fundido en una sola mordida. Y lo mejor de todo, nacía de las sobras. Un bocado hecho con lo que quedaba, pero que sabía como si fuera pensado. Y así, entre pan blanco, mayonesa frita y gofres de puré instantáneo, descubrimos que la historia de la comida no siempre se escribe con recetas de chefs famosos. A veces los platos más memorables nacen de la necesidad, de la escasez y del ingenio. Recetas que no buscan likes, sino alimentar. Que no pretenden ser estéticas, pero terminan siendo inolvidables. Así que si alguna de estas delicias olvidadas te despertó un recuerdo o una sonrisa, déjalo en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete. Porque juntos seguiremos desenterrando lo mejor de nuestra historia culinaria, una receta olvidada a la vez.